Muy buenas tardes, tengan todos ustedes jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos encontrándonos otra vez por acá para desarrollar el tema de geografía, ¿no? Ustedes saben ya que los días jueves a las 5:30 nos toca desarrollar el tema de geografía, ¿no? Y en este caso, mi persona se va a encargar de orientarlos en este tema, ¿no? De las 8 regiones naturales. Ya mis colegas la semana pasada han abordado también, si no me equivoco, abordaron el tema de la geografía económica, pero el día de hoy vamos a ver este tema que es importante que lo conozcamos, ¿no? Es importante que conozcamos cuáles son las 8 regiones naturales del país, ¿ya? Esta clasificación que en este caso va a ser dada por Javier Pulgar Vidal, ¿no? Vamos a estudiar de manera general, ¿no? Este tema. Entonces, espero que ya tengan, chicos, sus materiales. Espero que tengan sus materiales. Ya he enviado los materiales, por si acaso, ¿eh? He enviado el material para esta clase. También he enviado, en este caso, la práctica, ¿no? La práctica que vamos a desarrollar en la parte final, ¿ya? Entonces, bien, entonces, vamos a empezar ya con la clase, ¿ya? Entonces, como les menciono, chicos, el día de hoy vamos a ver este tema denominado las 8 regiones naturales, ¿ya? Muy buenas tardes, chicos, muy buenas tardes, Fernando, muy buenas tardes, Fiorella, ¿qué tal? ¿Qué tal, Adam? Saludos, saludos, chicos. Entonces, el día de hoy, como les he mencionado, vamos a ver este tema de las 8 regiones naturales, ¿no? En sí, digamos, existe, pues, ¿no? Una clasificación natural, ¿no? O una clasificación, digamos, clásica, pues, ¿no? Que conocemos desde el colegio, ¿no? En este caso, la clasificación clásica que nos han hecho saber desde el colegio es que nuestro territorio peruano, en este caso, está conformado en primera instancia, por ejemplo, por la costa, en segunda instancia por la sierra, mal llamada sierra, y en tercera instancia también mal llamada la selva, ¿no? Entonces, ya supongo que sus profesores, en este caso, quienes también vienen dictando este curso, les habrán dicho que efectivamente, cuando hablamos de la denominación de sierra, es una denominación no apropiada para nuestro caso, sino que es una denominación que en este caso es impuesta, ¿no? Por los españoles, ¿no? Cuando ellos llegaron a nuestro territorio, van a, digamos, clasificar nuestro territorio, lo van a dividir, lo van a regionalizar en tres, digamos, en tres regiones conocidas, ¿no? Las que he mencionado, ¿no? Ellos le van a poner sierra y le van a poner selva, ¿no? Obviamente que ya en estos tiempos, ya a estas alturas de su preparación, ustedes no pueden hablar de, digamos, sierra, no pueden hablar de selva, ¿no? Tienen que hablar apropiadamente, ¿no? La zona andina como tal y el bosque húmedo tropical como tal, ¿ya? Y la costa sí como tal, efectivamente sí está bien. La costa o chala, ya vamos a ver, ¿no? Entonces, efectivamente, el día de hoy vamos a ver las 8 regiones naturales. Me saludan, me saludan. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos, chicos. Espero que les vaya bien. Entonces, vamos a estudiar las regiones del Perú según la clasificación, en este caso, de Javier Pulgar Vidal, ¿ya? Vamos a estudiar la clasificación que tiene nuestro territorio según, en este caso, nuestro amauta, ¿no? De la geografía, en sí de la geografía peruana, para todos los que estudian geografía, y en este caso debemos reconocer que nuestro amauta es Javier Pulgar Vidal, nuestro máximo, digamos, exponente, representante de la geografía, ¿no? Nuestro amauta Javier Pulgar Vidal, ¿no? Entonces, en principio, lo que va a hacer Pulgar Vidal, digamos, al estudiar, digamos, el territorio peruano, lo va, digamos, a tratar de entender teniendo en cuenta, digamos, diversos factores, ¿no? En primer lugar, el primer factor y el más importante que, en este caso, Javier Pulgar Vidal va a tomar en cuenta para la clasificación
y la regionalización que en su tesis él va a establecer de las 8 regiones es el clima, ¿ya? El clima es el factor importante, digamos, sí, entre los más importantes, que en este caso Javier Pulgar Vidal va a tomar para, digamos, la elaboración de su proyecto de regionalización, ¿ya? Regionalización, ¿ok? Entonces, el clima va a ser muy tomado en cuenta en esta clasificación que se tiene del país, ¿ya? Pero también otros aspectos importantes también como la flora, la fauna, las unidades geomorfológicas, los tipos de relieve, ¿no? Pero en sí, en general, en líneas generales, el factor más importante que en este caso va a adoptar es el clima, ¿ya? Entonces, en sí, efectivamente, en principio, nosotros debemos entender que nuestro país es un país diverso, ¿ya? Es un país muy diverso, ¿ya? Ahora, ¿en qué aspecto nuestro país se puede considerar que es diverso? Por ejemplo, en el aspecto cultural, por ejemplo, ¿no? En el aspecto cultural, en el aspecto ecológico, en el aspecto biológico, en el aspecto climático, etcétera, ¿ya? En diversos aspectos somos, digamos, un territorio, digamos, diverso, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, en el aspecto cultural, efectivamente que también va a ser un digamos, un factor que va a tomar en cuenta Pulgar Vidal al momento de establecer las regiones. En sí, debemos entender que nuestro territorio es un territorio, digamos, que está conformado por diversas nacionalidades, ¿ya? Diversas naciones, ¿ok? Efectivamente, nuestro territorio como tal no es, pues, no es, pues, una sola nación, pues, ¿no? Como en este caso nos han enseñado desde el colegio, ¿no? Ya tenemos que ya elevar el nivel, ¿ya? ¿No? No es, pues, una nación, ¿no? Sino que en sí, en verdad, nuestro territorio, si somos inclusivos, en verdad está conformado por distintas nacionalidades, distintas naciones. ¿Y cuáles son esas naciones, profesor? Por ejemplo, tenemos a la nación más grande que está en el sur, en verdad en toda la zona andina distribuida, desde en el norte, en el sur y en el centro, ¿no? Por ejemplo, la nación quechua. ¿Ya? Ellos también son una nación, tienen su propia cultura, su propia identidad. Después también tenemos a la nación aymara, que están en la parte sur, en la parte del altiplano. Tenemos en el bosque tropical a los ayánicas, a los aguajún, a los huampis, ¿no? Los shipibo conigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en sí, en general, tenemos un país muy diverso, pues, ¿no? Con muchas nacionalidades, ¿no? En sí, en general, tenemos 55 naciones o pueblos indígenas que constituyen o que conforman, en este caso, la población de este territorio, ¿no? De este territorio llamado Perú. Entonces, entonces, ¿quiénes son estos pueblos indígenas? ¿Ah? ¿Quiénes creen que sean estos pueblos indígenas? Básicamente estos pueblos indígenas son aquellos pueblos que van a tener su origen en tiempos, digamos, anteriores a la existencia del Estado, ¿ya? Son pueblos que milenariamente, ancestralmente, han venido ya ocupando, digamos, nuestros territorios, nuestro país, y que en sí, digamos, Javier Pulgar Vidal lo que va a hacer es recopilar bastante el conocimiento de estos pueblos indígenas y, digamos, todo lo que va a recopilar en cuanto a información, digamos, le va a ser muy útil para, en este caso, elaborar la clasificación, ¿no? Que él establece de las 8 regiones. A ver, me dicen ahí que todavía no mandan el material. Bueno, ya yo he compartido el material, chicos. En este caso, los delegados ya le deben haber hecho llegar, y si no, sería apropiado que reclamen. Entonces, como les mencionaba, los pueblos indígenas son aquellos pueblos que tienen su existencia mucho antes a la existencia de nuestro Estado, mucho antes a la existencia de la República como tal, ¿ya? Y básicamente estos pueblos indígenas lo que van a hacer es acumular toda una serie de conocimientos ancestrales, tradicionales, que, digamos, han sido recopilados
han sido sistematizados por ellos a lo largo de, digamos, a lo largo de todo el tiempo que que ha transcurrido desde que el hombre pobló este territorio, desde el poblamiento americano, ¿ya? Desde la aparición de Pacaicasa, del Chivateros, del Toquepala, ¿ya? Cuando el hombre era nómade. Desde ahí se va a ir acumulando toda una serie de conocimientos que, digamos, después Javier Pulgar Vidal los va a utilizar y los va a, utilizar para clasificar, ¿no? Y regionalizar el país según lo hizo en su teoría. ¿Ya? También el país, también obviamente somos un país que tiene un aspecto muy variado, ¿no? En el aspecto ecológico, ¿no? Como vamos a ver, somos un país que está constituido por pisos ecológicos, o también conocido como zonas de vida, ¿ya? Las zonas de vida o pisos ecológicos. A nivel biológico también somos muy diversos, tenemos diversidad de flora, diversidad de fauna. También a nivel climático, vamos a ver que en cada región natural va a existir un determinado clima para cada región, ¿ya? La Chala va a tener su propio clima, la Yunga su propio clima, la Quechua su propio clima, la Suni su propio clima, la Janca, la Rupa y Lomagua, ¿ya? Vamos a ver que cada uno va a tener su propio clima y obviamente esto va a estar influenciado, va a estar determinado por la presencia de la cordillera de los Andes, ¿ya? Cordillera de los Andes, porque recuerden que en este caso nosotros somos un país que por nuestra ubicación geográfica, deberíamos tener un clima tropical, pero pero debido a que existen factores como por ejemplo las corrientes marinas, por un lado, factores como digamos la presencia de la cordillera de los Andes. Básicamente esos dos factores son determinantes para que, digamos, el clima se altere, ¿no? Se altere y que exista una diversidad de microclimas distribuidos a lo largo de nuestro territorio. ¿Ok? Entonces, ahí como podemos observar, tenemos a la Mauta, a Javier Pulgar Vidal, el autor de esta tesis, es un geógrafo, un filósofo e historiador peruano muy reconocido, que digamos, es muy reconocido, ¿no? Y también, digamos, va a tener una serie de obras, pues, ¿no? Él va a ser, digamos, reconocido en diversas universidades, pues, ¿no? Pero previamente a la creación de universidades que él va a realizar, porque el Amauta, Pulgar Vidal, como sabemos, es fundador de 6 universidades acá en el Perú, incluso también una universidad del extranjero, ¿no? La Universidad Jorge Tadeo de Lozano en Colombia. Él fundó una universidad allá en Colombia también. Pero previamente a eso, él fue, digamos, acá en el Perú, diputado. Fue diputado, fue elegido, digamos, en el Congreso del año de 1945, representó en este caso a su pueblo, pues, ¿no? Su pueblo de Panao, en Huánuco. Y digamos, luego, en 1948, como sabemos por historia, en la dictadura del general Manuel Odría, obviamente, debido a la dictadura que en ese tiempo existía, en este caso, la Mauta va a asilarse, ¿no? Va a asilarse en Colombia, ¿ya? Entonces, tras el golpe de Estado en 1948, Manuel Odría se va a asilar en la Embajada de Colombia. Y luego va a estar en Colombia. En Colombia va a crear, como les menciono, esta Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se va a dedicar al mundo académico, va a dictar clases en las universidades de Colombia. Después, digamos, cuando retorna al Perú, ya empieza, digamos, a participar también, obviamente, en el mundo académico, como él lo era. Y va, digamos, va a ser catedrático en la Universidad San Marcos, ¿no? Mi universidad va a ser catedrático en la Facultad de Letras. Entonces, va a ser ahí, digamos, sí, ¿no? Va a ser un catedrático
y también él es el fundador, en este caso, del Instituto de Geografía, ¿no? Que posteriormente va a recibir el nombre de Escuela Profesional de Geografía, ¿no? También Javier Pulgar Vidal, como les mencioné, él va a fundar diversas universidades, ¿no? Él es fundador, por ejemplo, de la Universidad Federico Villarreal, acá que tiene su sede acá en Lima, ¿no? También es fundador de la Universidad Daniel Alcides Carrión, en Cerro de Pasco, es fundador de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, que está en Huacho, y en sí también otras universidades, no recuerdo su nombre ahorita, pero básicamente esas son las que recuerdo, ¿no? También son las más conocidas, pues, ¿no? Que hasta ahora existen, pues, evidentemente, ¿no? Entonces, él es Javier Pulgar Vidal, ¿no? Acá tenemos una serie de publicaciones de él, por ejemplo, ¿no? Como Las 8 regiones naturales del Perú, publicada en 1938, y toda una serie de publicaciones, ¿no? De obras. Los recursos naturales del Perú en 1985, ¿ya? Entonces ya ahí ustedes tienen las publicaciones, las obras que Javier Pulgar Vidal, digamos, va a contribuir o va a aportar, en este caso, a la geografía, ¿no? Al desarrollo de la geografía. Entonces, hemos hecho una breve descripción, una breve reseña biográfica de Javier Pulgar Vidal, quien es el autor, digamos, de esta obra. Y bueno, en este caso vamos ya a proceder a entrar con lo que corresponde, ¿no? Con lo que él planteaba, ¿no? Sí, efectivamente, la primera región que él va a plantear en su proyecto de regionalización es la Chala o la costa, ¿no? La Chala o costa. La Chala o costa, en este caso, se va a caracterizar, como está mencionado acá, por ubicarse entre los 0 metros y los 500 metros de altitud, ¿ya? Entre los 0 metros y los 500 metros de altitud. ¿Qué significa Chala? ¿Qué significa Chala según la toponimia, ¿no? Significa tupido o acolchado. Tupido o acolchado significa Chala, ¿ya? Tupido o acolchado. Obviamente que cuando habla de tupido o acolchado, hace referencia a las nubes estratos, ¿no? A las nubes estratos que en este caso son muy características de la Chala, ¿no? Como sabemos, en la Chala, en este caso, por ejemplo, en Lima, nosotros tenemos un estrato nuboso, ¿no? Un techo nuboso, que, digamos, hace que veamos a la ciudad de color gris, y no hace que, digamos, y no permite que veamos el cielo de color celeste, tal y como lo permite en este caso la zodiosfera, ¿no? Ya seguro habrán estudiado las capas de la atmósfera y sabrán que la zodiosfera es la capa que en este caso da lugar al color de la atmósfera que tenemos actualmente, ¿no? La zodiosfera, ¿no? Porque en sí, la zodiosfera lo que hace es recepcionar, o mejor, captar digamos, la luz, ¿no? De color celeste. La luz de color celeste y, digamos, lo recepciona, lo contiene. Y eso hace que, digamos, nosotros tengamos una percepción de que la atmósfera sea celeste, ¿ya? Pero en sí, en general, la atmósfera, ustedes ya habrán estudiado, la atmósfera no tiene color, la atmósfera es incoloro, no tiene color, es insípida, etc. Ya, para no salirnos mucho del tema. Entonces, como les mencionaba, en la costa tenemos, o en algunas zonas de la costa, en donde el estrato nuboso no se rompe, por ejemplo, como en la costa central y en la costa sur, vamos a encontrar ese estrato nuboso, ese techo nuboso, ¿no? Que en este caso se refiere a la Chala, ¿no? Que significa tupido o acolchado. Cuando hablamos del relieve, el relieve en este caso, en la costa, se va a caracterizar por ser plano. Y en este caso, en la costa, nosotros vamos a encontrar lo que son, digamos, las pampas, vamos a encontrar los tablazos, los desiertos, y 80 valles que van a estar distribuidos a lo largo de la costa peruana, ¿no?
van a estar distribuidos a lo largo de la costa peruana. Ahora, el clima, ¿cómo es el clima en la costa? ¿Ah? El clima en la costa tenemos que separarlo en dos aspectos, el clima en la costa norte y el clima en la costa sur, o en la costa centro y en la costa sur. En la costa norte, el clima es semitropical. Esto sucede en Tumbes y Piura, ¿no? Donde el clima es muy cálido, es muy húmedo. Las precipitaciones estacionales de verano son, digamos, en algunos eventos muy intensas, ¿no? Como sucede durante los fenómenos del Niño, por ejemplo. ¿Ya? Bastante está influenciado el clima de la costa norte por la corriente del Niño también, pues. Ya hemos estudiado también, en este caso, las corrientes marinas, el mar peruano, cómo influye también en este caso el clima de la costa norte. Ya, el clima de la costa norte. Entonces, en la costa norte, en la costa norte vamos a tener un clima semitropical y en la costa centro y sur vamos a tener un clima subtropical, ¿no? Ahora, en la costa centro y sur no llueve. Generalmente la costa se caracteriza por ser un clima desértico donde no llueve, ¿ya? No llueve en líneas generales debido a la elevada presión atmosférica, que no permite que el estrato nuboso se rompa, pero que sí sucede en algunos momentos o estaciones del año en la costa norte. En la costa norte, en algunos momentos del año, como en verano, durante el fenómeno del Niño, cuando los mares se calientan, digamos, rompen el estrato nuboso y permite que, en este caso, las aguas que se evaporan, digamos, asciendan a determinadas alturas de la atmósfera para luego, obviamente, precipitar en lo que conocemos como las lluvias torrenciales que suceden durante los fenómenos que sucede durante el fenómeno del Niño, perdón. ¿Ya? Entonces hemos visto el clima, el relieve. Con respecto a la flora, la vegetación, como se trata básicamente de un desierto, es escasa, ¿ya? Es escasa, pero eso no quiere decir que no haya, ¿ya? Eso no quiere decir que no haya, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, tenemos vegetación, hablando acá, por ejemplo, que hemos hablado del relieve, me faltó decir de que en el relieve, por ejemplo, de la costa, encontramos a los ecosistemas de lomas, y como sabemos, los ecosistemas de lomas albergan gran cantidad de flora y gran cantidad de fauna, ¿no? Gran cantidad de flora y gran cantidad de fauna. Cosa que no sucede en los desiertos, pero eso no quiere decir de que en los desiertos no haya vida, ¿ya? Eso no quiere decir que en los desiertos no haya vida. También encontramos vida en los pantanos, ¿ya? También tenemos pantanos, los humedales, ¿ya? Ahí también vamos a encontrar, en este caso, especies de flora y especies de fauna como tal, ¿ya? Entonces, también debemos considerar que existe flora también, en este caso, digamos, en el litoral marino, ¿no? Como estamos observando en la imagen, ¿no? También encontramos especies de fauna en este caso, y también obviamente especies vegetales en este caso, los litorales marinos, ¿no? Como por ejemplo la grama salada, el algarrobo, el palo verde, ¿no? En los litorales costeros. Luego, por ejemplo, acá he mencionado algunas especies que son características de, en este caso, de la chala, ¿no? La grama salada, la caña brava, el carrizo, el algarrobo, los manglares, ¿no? En cuanto a su fauna, tenemos a las aves guaneras, los lobos marinos, los camarones y las iguanas. También podemos citar acá a las vizcachas que encontramos en las lomas, digamos, los cernícalos que encontramos en algunas lomas. También encontramos al zorro costero, ¿no? Al zorro costero, al Pseudalopex sechurae, ¿no? Al zorro costero que está también presente en los ecosistemas de lomas, ¿no? Pero en sí, en general, el zorro, también tenemos el zorro andino, ¿no? El zorro andino en este caso también, pero también está, digamos, en unos pisos ecológicos más altos, ¿no? Pero también tenemos el zorro costero, ¿no? El Pseudalopex sechurae, ¿no? Entre las principales ciudades de la Chala tenemos la ciudad de Trujillo, la ciudad de Chimbote, la ciudad de Chiclayo, la ciudad de Lima, ¿no? Y como actividades económicas, en este caso se desarrolla la agricultura, con alta producción en caña de azúcar, algodón,
arroz, frutales, maíz. Recordemos que la actividad agrícola en la costa se desarrolla de carácter es intensiva, ¿ya? Es intensiva, mientras que en la sierra en general es extensiva, ¿ya? Es extensiva. Intensiva cuando tiene digamos, la tecnología, los instrumentos necesarios para el desarrollo de esta actividad. Y extensiva cuando depende de las lluvias de secano, de las lluvias estacionales. Luego, en este caso, vamos a hablar de la yunga. La yunga está ubicada a una altitud de 500 a 2.500 metros. Es conocido también como valle cálido, ¿ya? Valle cálido. En sí, debemos diferenciar dos tipos de yunga. Una yunga que está en el flanco occidental de los Andes, que en este caso corresponde a la parte que colinda con el mar de Grau, y una yunga fluvial que colinda con, en este caso, el bosque tropical, el bosque húmedo tropical, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos que hacer esa distinción, ¿ya? Esa distinción. En la yunga fluvial no es desde los 500 metros, es desde los 1.000 metros hasta los 2.500 metros. De 500 a 2.500 es en la vertiente occidental, en la vertiente que, digamos, colinda con el mar de Grau, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el significado de yunga? ¿Cuál es el significado toponímico, ¿no?, de yunga? Hace referencia, acá lo he mencionado, a valle cálido, ¿ya? Valle cálido. ¿Cómo es el relieve? Es muy complejo, es muy accidentado, ¿ya? Se van a observar acá en este piso ecológico valles muy estrechos pero profundos, ¿ya? Valles estrechos y profundos. Con respecto, en este caso, a la flora, vamos a encontrar especies como el molle, el boliche, el carrizo, las cactáceas, la sábila, el maguey, el mito, el molle, el maguey. Quizás ustedes conocen alguna de estas especies. Yo conozco, por ejemplo, al molle. El molle, pues acá está, también lo podemos observar acá en la costa, pues, ¿no? También está presente. Ahí hay el molle costero y el molle serrano, ¿ya? El molle costero y el molle serrano. En este caso, hace referencia al molle serrano, pues, ¿no? Luego tenemos a los mitos, pues, ¿no? Los mitos también, quien conoce las lomas, los ecosistemas de lomas, alguna vez ha visto un mito, ¿no? Que son, digamos, vendría a ser la papaya, pero en su estado silvestre. La papaya en su estado silvestre. La sábila también ya lo deben de conocer, ¿no? Eso está acá también, lo hemos visto. Quizá algunos lo han utilizado con fines medicinales, etc. Luego, en lo que corresponde, en este caso, acá creo que acá me ha pasado el clima, ¿no? El clima. Acá debemos diferenciar dos tipos de clima, ¿ya? En la yunga marítima tiene un clima cálido seco, ¿ya? Tiene un clima cálido seco, es un clima cálido moderado, es un clima cálido seco, mientras que en la yunga fluvial es un clima cálido húmedo. Efectivamente, ya estamos en el bosque húmedo tropical, ¿no? Cuando hablamos de húmedo, hacemos referencia, en este caso, no a la humedad relativa, sino a las precipitaciones, ¿ya? Luego, en este caso, vamos a ver la fauna, ¿no? ¿Qué especies, por ejemplo, encontramos acá en la yunga? Encontramos al gorrión, encontramos al picaflor, ¿no? Al alacrán, a las lagartijas, y etcétera, ¿no? Toda una serie de especies, ¿no? También, por ejemplo, acá encontramos en esta especie, no sé si habrán escuchado, o habrán probado, mejor dicho, a la chirimoya, ¿no? Las chirimoyas también son, digamos, especies que crecen en este hábitat, ¿no? Las paltas, la lúcuma, también crecen en este piso ecológico, ¿ya? Este piso ecológico, me había olvidado decirles, también se caracteriza o es conocido por ser el piso ecológico donde suceden los huaicos, ¿ya? Los huaicos son, o tienen sede principalmente en la yunga,
debido, como les he mencionado, a la complejidad en este caso de su relieve, es muy accidentado. Y cuando hay precipitaciones, digamos, suceden lo que conocemos como los huaicos, ¿ya? Los huaicos. Y a ver qué ciudades están acá, por ejemplo, la ciudad de Moquegua, la ciudad de Tacna, la misma ciudad de Chosica, acá en Lima, ciudades como Huánuco, Abancay, Chachapoyas, ¿no? Ciudades que corresponden a la Yunga. Ahora vamos a ver en este caso el de la Quechua. El de la Quechua. En este caso, la Quechua tiene una altitud que comprende desde los 2.500 metros hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? El significado de Quechua significa clima templado, ¿ya? Significa clima templado, ¿ya? En comparación en este caso con la Yunga, que significa valle cálido la Yunga, y la Quechua en este caso clima templado. Cuando hablamos del relieve, vamos a encontrar de que existen en este caso valles interandinos y flancos andinos de suave pendiente que se elevan sobre los valles, ¿ya? También podemos decir que tiene un relieve escarpado en sus partes más próximas al siguiente piso ecológico, que es la Suni. También vamos a decir que en este caso la Quechua es la zona donde, digamos, donde la mayor cantidad de población se va a concentrar, es la zona más poblada de los Andes. ¿Ya? Entonces, seguimos. Ahora, con respecto a la fauna, encontramos especies como eh, los halcones, acá también encontramos como los halcones, el zorro, en este caso el zorro andino, osos anteojos, los pumas, tarucas, el gato montés y toda una serie de especies que en este caso son de esta zona o piso ecológico, ¿no? Como también, por ejemplo, son en este caso los venados, ¿no? Que, digamos, hasta cierto, hasta cierto momento existían, ¿no? Pero ya, digamos, ya no existen, ¿no? Como las tarucas, por ejemplo, que existían en los ecosistemas de lomas hasta hace un tiempo, hoy ya no existen. ¿Qué actividades económicas acá tenemos? Dice, llamada despensa del Perú, zona andina de mayor producción agrícola. Es la zona andina de mayor producción agrícola. ¿Ya? Obviamente acá vamos a encontrar en este caso los valles más significativos y más importantes que tiene el país, pues, ¿no? Obviamente en la zona andina, porque tenemos valles, en este caso en el bosque tropical, tenemos valles también muy próximos a la costa. Hace referencia, en este caso hacen referencia a los valles interandinos. ¿Ya? ¿Qué ciudades encontramos acá? Encontramos a la ciudad de Arequipa, la ciudad de Cusco, la ciudad de Cajamarca, la ciudad de Huancayo, la ciudad de Abancay, y etcétera, ¿no? Toda una serie de ciudades también, como Huaraz, por ejemplo, que en este caso están ubicadas entre esta altitud, ¿no? De los 2.500 y los 3.500 metros de altitud. ¿Ya? ¿Qué tal hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? Agricultura extensiva. Agricultura extensiva hace referencia a aquella agricultura que no, digamos, tiene las herramientas logísticas, las herramientas tecnológicas para, digamos, desarrollar una agricultura, digamos, intensiva, ¿no? En donde, digamos, la producción de lo que en este caso se está cultivando sea, en este caso, a gran escala, ¿no? A gran escala. Y no como, en este caso, las extensivas, ¿no? Las extensivas. Las extensivas es un tipo de agricultura que en este caso depende de las lluvias de secano, ¿no? Muchos pueblos andinos dependen de eso. Muchos pueblos andinos dependen de las lluvias de secano. Sí, claro que sí, claro que sí.
En sí, en general, como les menciono, en gran parte, por no decir en toda la zona andina, se practica la agricultura extensiva, ¿eh? Porque lamentablemente tenemos, digamos, un estado, un estado que no le, digamos, no ha priorizado, ¿no? No ha priorizado, digamos, desarrollar este sector, ¿no? Que es de la agricultura. ¿Ya? Bueno, ese es otro tema, pero en todo caso estoy respondiendo acá a los chicos, ¿no? Dice, ¿dónde encontramos más represas? ¿En la costa o en la sierra? Acá me pregunta Connie. Obviamente las represas las vamos a encontrar en zonas accidentadas, ¿ya? En zonas accidentadas de pendiente, donde zonas que tienen un alto potencial hidroeléctrico, ¿ya? En la sierra, pues, en la sierra. También existe gran potencial hidroeléctrico en el bosque húmedo tropical, en lo que se conocen como pongos. No sé si habrán escuchado sobre los pongos, que son un tipo de, digamos, unidad geomorfológica del bosque tropical. Quizás han escuchado, ahí también existe gran potencial de hidroenergético, en este caso para el desarrollo de represas y otras actividades. ¿Ya? Entonces, ahí estamos respondiendo las preguntas de los chicos. Si tienen cualquier duda, también pueden seguir preguntando. Estoy de vez en cuando estoy leyendo un poco, pues, ¿no? Leyendo un poco de lo que ustedes están escribiendo, están comentando, están opinando. ¿Ya? Bien, entonces, ahora, en este caso, vamos a ver lo que corresponde a la SUNY, ¿ya? A la SUNY. La SUNY, como está indicado en el título, es aquel piso ecológico que está comprendido entre los 3.500 metros sobre el nivel del mar y los 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? ¿Cuál es el significado de la palabra SUNY, ¿no? Es una palabra que está en quechua, pues, ¿no? El significado es alto, es decir, hace referencia a la existencia de tierras altas, ¿ya? ¿Cuál es su relieve? En este caso, la SUNY se va a caracterizar por presentar un relieve rocoso y escarpado, ¿ya? O en otras palabras, abrupto y empinado, ¿ya? Acá en la SUNY vamos a encontrar también valles, pero valles estrechos, ¿ya? Valles súper estrechos, con relieves con, por lo general estos valles son muy estrechos, como les menciono, y en consecuencia son, digamos, valles con relieves inclinados de bastante pendiente, ¿ya? Acá también en la SUNY vamos a encontrar lo que conocemos como los acantilados. Los acantilados también son parte de la SUNY, ¿ya? Con respecto a lo que es el clima, en este caso el clima de la SUNY, como podemos observar, es templado frío, ¿ya? Es templado frío. La SUNY se va a caracterizar por, básicamente se va a caracterizar porque no encontramos presencia de humedad, ¿ya? La humedad atmosférica es casi nula, ¿ya? Quiere decir que, pero en muy pocas o insignificantes proporciones, ¿ya? Y obviamente en las precipitaciones, en este caso estacionales de verano, sí son muy abundantes, ¿ya? Las precipitaciones de verano en las UNI sí son abundantes, ¿ya? También, como deben saber, no sé si habrán escuchado sobre las heladas. Las heladas básicamente tienen su lugar o su origen en la SUNY, ¿ya? Las heladas tienen su origen o se dan básicamente en la SUNY. ¿Qué son las heladas? ¿Quién me responde? ¿Qué son las heladas? Algo breve, nada más, en una línea o dos líneas. ¿Ah? ¿Qué son las heladas? Que obviamente suceden, en este caso, en este piso ecológico, que es la SUNY, ¿no? Importante a veces tener en claro algunos conceptos, como qué es la helada, qué es el friaje, por ejemplo, ¿no? ¿Ah?
las heladas que suceden en la SUNY, ¿no? Particularmente alguna vez me tocó experimentar pues el frío de una helada, ¿no? En alguna salida que tuve al campo, ¿no? Que tuve al campo en algún curso de geografía, ¿no? Pero también, obviamente, por ejemplo, aquí en Lima suceden las heladas, ¿no? Por ejemplo, uno se va a San Mateo, que tiene ya una altura más o menos de 3.500 y escala, digamos, la montaña, y ya encontramos presencia de heladas. Allá, a ver, entonces, ahí me responde, dice, es un descenso de la temperatura. Bien, eso es. Es un friaje intenso. Friaje no tanto, porque friaje, acuérdense que también existen, así como existen las heladas, también existe el friaje. El friaje es, digamos, hay que usar los términos apropiados, ¿ya? Entonces, entonces, cuando hablamos de las heladas, así en términos coloquiales, en términos así en términos de patas, para entendernos, es básicamente cuando, por ejemplo, ya, asociemos siempre las heladas a la ausencia de nubosidad, a la ausencia de un techo. Por ejemplo, ustedes, si tuvieran una casa que no tiene un techo que los cubra, en la noche, obviamente van a sentir frío, van a pasar frío, pues, ¿no? Pero si ustedes tienen una casa que tiene un techo, obviamente ese techo les va a proteger. No sé si me entienden. Entonces, entonces, si tienes un techo, te protege del frío, y si no tienes un techo, no te protege del frío. Entonces, de manera similar sucede con las heladas. Las heladas hacen referencia a la ausencia de nubes, es decir, desaparece el techo que, digamos, tiene que protegernos de, en este caso, el frío, pues, ¿no? Porque, como sabemos, durante la mañana, durante el día, la radiación solar calienta la superficie del planeta, pero, obviamente, conforme va pasando las horas, la temperatura va cambiando, pues, ¿no? Y si no están las nubes para, digamos, retener el calor que durante el día digamos, se almacenó, ¿no? En la superficie del lugar, en la superficie terrestre de la SUNY, entonces ese calor que se almacenó se va a disipar, se va a ir, se va a disipar y se va a ir. No sé si me dejo entender. Entonces ese calor se disipa y prácticamente se pierde, ¿no? Entonces las nubes actúan como, digamos, termorreguladores en las heladas, ¿ya? Entonces, o prácticamente deberían actuar, ¿no? Pero básicamente como en las heladas no hay techo nuboso, no se da eso. Entonces ya pues, ya les he explicado, chicos, de la manera más sencilla, para que, digamos, ya se hagan una idea de en qué consiste, ¿no? Y si no han entendido, bueno, ahí me escriben, pues, ¿no? Para saber. Ya, entonces, a ver, seguimos, pues, ¿no? Ya habíamos dicho que en este caso, la SUNY, digamos, es la región donde también suceden las heladas, ¿no? Donde también suceden las heladas. Ahora, con respecto a la flora, a la flora de la SUNY, ¿qué dice ahí? Encontramos especies como el queñual, encontramos especies como el chamizo, el tola, el shaoli, ¿ya? Bueno, esas son especies que en este caso corresponden a la SUNY, ¿no? Bueno, estos son, digamos, información, son datos que, digamos, ustedes no tienen que memorizarse, pues, ¿no? No tienen que memorizarse. Estos datos no tienen que memorizarlos. Ustedes solamente tienen que, en líneas generales, tener una idea, ¿no? Lo que sí tienen que saber son, básicamente, qué significa cada piso ecológico, cómo es el clima en cada piso ecológico, cómo es el relieve en cada piso ecológico, ¿ya? Y algunos aspectos más, pues, ¿no? Pero básicamente en lo que es flora y fauna, imagínense, pues, ¿no? La gran cantidad de diversidad de flora, la gran cantidad de diversidad de fauna que existe, aprenderlo sería básicamente memorizarlo, y esa no es la idea, ¿ya? Esa no es la idea. Entonces, como seguimos, acá encontramos en especies de fauna al pájaro carpintero, a los cernícalos también, a las vizcachas, al zorro andino, el zorro colorado.
¿Qué actividades económicas hay acá? Dice, el límite superior de la producción agrícola en el Perú. Se cultiva la papa, el oyuco, la quinoa, la cebada, las habas, la oca, la mashua, ¿ya? Y en este caso vamos a encontrar ciudades importantes como Juliaca, como Puno, La Oroya, ¿no? Alguna vez se han ido a estas ciudades, han corroborado el frío, ¿no? El frío que existe en estas ciudades, ¿ya? Entonces, hemos visto en este caso el piso ecológico que corresponde a la SUNY. Luego vamos a ver en este caso el piso ecológico denominado la puna. La puna, como lo podemos observar, se encuentra a una altitud, en este caso de 4.000 a 4.800 metros sobre el nivel del mar, y en este caso el significado de la palabra puna hace referencia a este término, ¿no? Que estamos observando, que es el soroche o mal de altura. Si hemos ido a la zona andina alguna vez, o somos de la zona andina, bueno, si somos de la zona andina, ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero generalmente quien es del llano, en este caso quien es de la chala, quien es de la costa, digamos, cuando sube o cuando asciende, digamos, la cordillera, digamos, siente ese efecto, ¿no? El soroche, el mal de altura, ¿no? Es conocido, ¿no? Básicamente yo estoy seguro que todos ustedes lo habrán experimentado al menos una vez, al menos una vez. Ahora, con respecto a lo que es el clima aquí en La Puna, sí, definitivamente es un clima frío, ¿ya? Las precipitaciones también son frecuentes, pero en este caso en las temporadas de verano, ¿ya? En las temporadas de verano. También acá en La Puna, las precipitaciones, en este caso como las precipitaciones sólidas, granizo y nieve, están asociadas también a fenómenos eléctricos. En La Puna pues, vamos a encontrar en este caso fenómenos eléctricos, lo que se conoce como tempestades eléctricas, ¿ya? Como en este caso los rayos, los relámpagos, los truenos, ¿no? Que en sí constituyen uno solo, ¿ya? En sí son uno solo, sino que uno se diferencia del otro en cuanto al sonido, en cuanto a luz y en cuanto a impacto, ¿no? Eso ya deben haber visto en su clase de meteorología, cuando habrán estudiado la atmósfera, supongo. Luego, en este caso, seguimos en el clima, dice, es la región de las escarchas, ¿no? Claro, es la región de las escarchas, ¿no? Acá, cuando hace referencia a esas escarchas, también hace referencia, obviamente, a las heladas, ¿no? En las heladas también, naturalmente, en este caso, se dan en La Puna, ¿no? La temperatura en La Puna, si alguna vez hemos estado, sabemos que durante las noches desciende bastante, ¿no? La temperatura durante las noches desciende bastante, ¿no? Se caracteriza esta región por eso, ¿no? Durante el día, digamos, sí existe un determinado calor, ¿no? La radiación solar calienta, digamos, la superficie de La Puna, pero, digamos, durante la noche se siente, digamos, obviamente el frío, ¿no? Y básicamente ese frío de La Puna es básicamente debido a la propiedad que tienen los sólidos, pues, ¿no? Por ejemplo, los sólidos tienen la propiedad de, en este caso, de calentarse rápido, pero de también enfriarse rápido, ¿no? En este caso, la parte continental, la parte de la cordillera andina, también no es ajena a eso, ¿no? La parte sólida del continente, ¿no? No es ajena a eso, ¿no? Durante el día se va a calentar rápido, pero la noche también se va a variar, ¿no? Eso va a dar en este caso a temperaturas extremas, ¿ya? Temperaturas extremas tanto durante el día y durante la noche, ¿ya? Si han estado en La Puna, saben que la radiación solar en La Puna es fuerte. El sol quema como tal. El sol no te calienta, el sol te quema, ¿ya? Y el frío también es intenso, pues, ¿no? Ahora, con respecto a el relieve, ¿ya? El relieve, en este caso, es muy diverso, pero por lo general, el relieve de La Puna es, digamos,
bueno, no es apropiado decir plano, hay que mejor decir es ondulado, ¿ya? El relieve de la puna es ondulado, ¿ya? Una gran parte de relieve está conformado, o por no decir casi todo, ¿no? La puna también tenemos que estar asociándolo a las mesetas altoandinas, ¿ya? A las mesetas altoandinas. Es decir, cuando hablamos de puna, tenemos que relacionar, básicamente, lo tenemos que relacionar con las mesetas, ¿no? Y cuando hablamos de mesetas, obviamente quien ha ido a alguna meseta alguna vez sabe que en las mesetas encontramos lagos o lagunas, ¿no? Pequeños lagos o lagunas. Por ejemplo, acá en la meseta de Marcahuasi encontramos, no sé si habrán conocido o habrán ido alguna vez a la meseta de Marcahuasi, acá en las alturas de Lima, habrán podido observar en este caso la presencia de lagunas o lagos pequeños. No, claro, son lagunas en sí, no son lagos, porque hablando propiamente, este, los lagos son cuerpos de agua de mayor extensión, ¿no? Y las lagunas son, en este caso, de menor extensión, ¿no? Eso no quiere decir de que no vamos a encontrar lagos, ¿no? Yo estoy poniendo como ejemplo, en este caso, la meseta de Marcahuasi, que está acá en Lima, está en San Pedro de Casta, un pequeño pueblito que está en las alturas de Lima, en Guarochirí. En Marcahuasi es una pequeña meseta, ¿no? Donde encontramos en este caso rocas con rocas que tienen formas de animales, rostros humanos, etcétera, ¿no? Interesante y bien bonito ese lugar. Si algún día tienen la oportunidad de conocer, aprovechenlo y disfrútenlo. Luego, en este caso, la flora, en este caso de la puna, se va a caracterizar por el ichu. El ichu es lo que vamos a encontrar distribuido básicamente a lo largo de la puna. Es su especie más significativa, ¿no? O más conocida, por así decirlo. Después también tenemos a la totora, ¿no? A la totora. al guagorón, a la talla blanca. ¿Ya? Son especies en este caso que corresponden a este piso ecológico. No sé si habrán escuchado al yachu. Al yachu. Es una especie también que en este caso está en el lago Titicaca. El yachu. Que en sí, digamos, es un tipo de algas, ¿ya? Es un tipo de algas. El yachu es un tipo de algas que en este caso está en el lago Titicaca, ¿ya? También es una especie, ¿no?, de flora significativa, conocida más que todo en la zona, en Puno, en este caso en los lugares próximos al lago Titicaca. Ya luego tenemos en especies de fauna, tenemos a la vicuña, especies conocidas por todos ustedes, en este caso la alpaca, la llama, los guanacos, los camélidos andinos, ¿no? Luego también tenemos especies de ríos como la trucha, las ranas, los patos, los patos, ¿no? Luego, ¿qué actividades económicas acá se realizan? Básicamente, en este caso, la puna se caracteriza por tener bastante potencial ganadero, ¿ya? Por tener bastante potencial ganadero. Se va a dar acá la crianza de ovinos, camélidos y patos, ¿ya? ¿Y qué ciudades van a estar acá? Básicamente ciudades como están acá mencionando, la ciudad de Cerro de Pasco, la ciudad de Junín, ¿ya? Entonces, eso es lo que básicamente corresponde a la zona de vida denominada puna, ¿ya? Zona de vida denominada puna. Finalmente ya, en este caso, para terminar de abordar el flanco occidental de la cordillera, en este caso vamos a hablar sobre la Janca, ¿ya? La Janca. Cuando hablamos de la Janca, estamos hablando ya de altitudes por encima de los 4.800 metros sobre el nivel del mar, ¿ya?
el significado de la palabra Janca hace referencia a blanco, ¿ya? Y en este caso, blanco, obviamente, debido a la presencia de glaciares, debido a la presencia de nieve, ¿ya? Entonces, ese es el significado toponímico de la palabra Janca, blanco, haciendo referencia a los glaciares, a los nevados. Luego, tenemos que tiene un clima evidentemente muy frío. Obviamente no va a haber humedad, la humedad va a ser escasa, ¿no? Por eso, debido a ello, el aire también va a ser seco. Aquí en la Janca, debido a las bajas temperaturas, vamos a encontrar, digamos, precipitaciones sólidas, ¿no? Como en este caso el granizo y la nieve, ¿no? Acá, digamos, las temperaturas, por lo general, durante casi todo el tiempo, se encuentran bajo 0 grados, ¿ya? Siendo obviamente durante los meses de invierno donde la temperatura sí desciende por debajo de los 0 grados Celsius, ¿no? Con respecto en este caso a lo que es el relieve de la Janca, es un relieve definitivamente abrupto, escarpado, ¿no? Por su altitud, rocoso, y en este caso también su relieve va a estar cubierto por, como lo hemos mencionado, por glaciares, por nevados, ¿no? Es este más o menos el relieve que encontramos en la Janca. Luego, en cuanto a lo que es la flora, vamos a encontrar a esta especie denominada la yareta. La yareta es esta especie que estamos observando en la imagen, en donde básicamente parecen como algodones, ¿no? Algodones de color verde, ¿no? Parece esponjoso, ¿no? Parece que tuviera un aspecto esponjoso. Estas especies son las que vamos a encontrar si nosotros vamos a altitudes como los 4.800, 5.000 metros, ¿ya? Particularmente he tenido la oportunidad de ver una especie así. He podido ver cuando he ido a cuando por ejemplo he ido en este caso, cuando fui al Nevado de Rapaña, pude observar estas especies, ¿no? De las yaretas. Son bien llamativas porque definitivamente particularmente nunca había visto una especie así, ¿ya? Luego también tenemos a la guamanripa, los musgos, los líquenes. Los musgos, los líquenes, no sé si ustedes los habrán visto, pero son, digamos, especies que viven adheridas a las superficies de las rocas. Son especies que viven adheridas a las superficies de las rocas, son especies que viven en un estado de simbiosis y que además son indicadores de que estamos ante la presencia de una atmósfera limpia. Cuando encontremos musgos líquenes, porque los musgos líquenes también lo podemos encontrar en la chala o costa, por ejemplo en las lomas, uno va a las lomas y va a encontrar musgos líquenes, quiere decir de que la atmósfera en esos lugares básicamente es limpia, ¿no? Es una atmósfera que tiene un aire limpio, conservado. Y bueno, acá básicamente en la Janca, pues, ¿no? Es el hábitat del cóndor, ¿no? El cóndor. Y también de la chinchilla, ¿ya? Eso es en este caso lo que corresponde a la Janca. ¿Ya? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Todo bien? Ya vamos a entrar, en este caso, a las dos últimas regiones que corresponden al flanco oriental del territorio peruano. Ya, vamos a entrar en este caso a estudiar en este caso las zonas de vida que corresponden al flanco oriental del territorio peruano y que coincide con el bosque húmedo tropical, ¿ya? Y que coincide con el bosque húmedo tropical. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Y tenemos aquí a la rupa-rupa. La rupa-rupa, seguro ya habrán escuchado, pues, ¿no? Este término de la rupa-rupa en el colegio, seguro, ¿no? Pero
Básicamente, en este caso, cuando hablamos de la rupa-rupa, estamos hablando de aquella zona de vida que comprende o se sitúa desde los 2.500 metros sobre el nivel del mar hasta los 500 metros de altitud, ¿ya? Desde los 2.500 metros hasta los 500 metros de altitud. Obviamente que de los 500 metros de altitud para abajo vamos a encontrar a la Humagua, ¿ya? A la parte ya, digamos, a la parte, digamos, ya la parte amazónica, ¿no? La parte plana, la planicie del Amazonas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de rupa-rupa, tenemos que entender que en este caso su significado hace referencia a ardiente, ardiente, ¿ya? Ardiente o ardiente. O también en algunos libros he visto que pone está caliente o ardiente, ardiente. Así lo ponen, ¿ya? Y básicamente cuando hablamos en este caso ya del clima, bueno, hablamos ya de un clima propio de su ubicación latitudinal, ¿no? Efectivamente, nosotros como país nos corresponde un clima tropical debido a que nosotros nos encontramos muy próximos al ecuador terrestre, ¿no? Nos encontramos muy próximos al ecuador terrestre y en consecuencia estamos en una zona tropical, ¿no? Ya hemos explicado que la presencia de la cordillera andina más la presencia de corrientes marinas, digamos, alteran toda la configuración climática del territorio, ¿no? Ahora, es extremadamente húmedo y lluvioso. Efectivamente, es aquí en esta región donde las precipitaciones son abundantes, ¿ya? Aquí podemos encontrar precipitaciones de 1 o 2 días enteros. Es normal a veces eso. Luego, en cuanto en este caso al relieve de la selva alta o rupa-rupa, básicamente vamos a encontrar a las que conocemos como los valles longitudinales, ¿ya? Los valles longitudinales son valles de gran longitud y de poco ancho, que en este caso se forman por el depósito de materiales aluviales que los ríos van a transportar, ¿ya? Los valles longitudinales se forman por depósitos de materiales aluviales que los propios ríos transportan. En los valles longitudinales se dan las actividades agropecuarias, ¿no? Los valles longitudinales también son caracterizados porque, digamos, son las regiones más pobladas, ¿no? Entonces, en el relieve de la rupa-rupa, según ustedes ya habrán visto, ¿no? Porque creo que temas anteriores han visto el relieve del bosque tropical y han visto que, por ejemplo, la rupa-rupa está compuesto por valles longitudinales, está compuesto por los pongos, por las cavernas, ¿no? Etcétera, ¿no? Las cuevas también, ¿no? como lo conocen, cuevas o cavernas. Entonces, supongo que habrán revisado eso y básicamente eso es lo que, digamos, constituye el relieve de la rupa-rupa, ¿no? Cuando hablamos de los pongos, hablamos de zonas, los pongos, ¿ah? Porque los cañones, a diferencia de los pongos, es que los cañones son más profundos y los pongos son de menor profundidad, ¿ya? Y obviamente ambos, tanto los cañones como los pongos, son el resultado de la acción erosiva, en este caso de los ríos, ¿ya? Y como los mencioné hace un momento, los pongos van a tener un gran potencial hidroeléctrico. Preguntaron dónde se desarrolla mejor la actividad hidroeléctrica, ¿no? Dijeron en la sierra, pero también se puede desarrollar en este caso en el bosque húmedo tropical, ¿ya? ¿Cuáles son los pongos más conocidos que conocemos? El pongo de Rentema, el pongo de Manseriche, el pongo de Mantaro, ¿no? Con respecto en este caso a las grutas o cavernas, las cavernas son formaciones kársticas debido a la acción de aguas subterráneas, ¿ya? Debido a la acción de las aguas subterráneas es que van a erosionar lugares que, digamos, contienen calizas, lugares que son ricos en calizas, porque efectivamente la caliza ante la acción en este caso, del agua, se va a descomponer, se va a desintegrar, ¿no?
Entonces, las grutas o cavernas son producto de la acción de las aguas subterráneas, ¿ya? De las aguas subterráneas. Acá también he puesto estribaciones andinas, porque también en este flanco aún vamos a encontrar estribaciones andinas, ¿ya? Aún en ese flanco encontramos estribaciones andinas. Con respecto a lo que es la flora, bueno, definitivamente acá, bueno, hablar de flora del bosque tropical es para nunca acabar. El bosque húmedo tropical contiene una inmensa diversidad biológica, tanto de flora como de fauna, ya que definitivamente entrar a detallar esos aspectos sería definitivamente, o tomaría bastante tiempo, ¿no? Pero en este caso, para ser sincero, lo que se conoce con respecto a lo que es el bosque tropical, lo que se conoce es muy poco, por no decir nada. No se conoce prácticamente casi nada del bosque húmedo tropical. Como sabemos, recién en esta época, o sea, recién desde la formación de la República, se ha intentado entrar al bosque húmedo tropical. Se ha intentado conectar el bosque húmedo tropical con el país, pero básicamente se ha intentado, no se ha hecho del todo, pues, ¿no? Por eso que el bosque húmedo tropical no ha sido estudiado del todo, ¿no? Lo que conocemos es básicamente la puntita del iceberg del bosque húmedo tropical, y quienes sí conocen mejor que nosotros el bosque húmedo tropical son los pueblos indígenas, ¿ya? Los pueblos indígenas, ellos sí conocen bien cómo es el bosque húmedo tropical, cuáles son los secretos que alberga el bosque húmedo tropical, cuáles son, en este caso, las especies más importantes en cuanto a especies medicinales, curativas. Ellos tienen el conocimiento ancestral. Ellos son quienes deben, digamos, cuidar. Ellos, claro, ¿quién mejor que ellos para cuidar el bosque húmedo tropical? Definitivamente nadie, ¿no? Entonces, acá en flora encontramos, por ejemplo, el barbasco árbol del pan, encontramos orquídeas, la palma aceitera, la palma aceitera. La palma aceitera es un producto agrícola que está destruyendo el bosque húmedo tropical de una manera, lamentable, debido a que es un producto que se está priorizando para el mercado, ¿ya? Se está bastante priorizando esta cuestión de los monocultivos, las plantaciones de monocultivos. Es decir, te desaparecen toda una biodiversidad que existe para, digamos, establecer el cultivo de una sola especie. Y eso están haciendo en todo el bosque húmedo tropical. Están deforestando especies arbóreas, que obviamente estas especies arbóreas en sí contienen especies de fauna, y están siendo utilizadas estos espacios deforestados para el cultivo de la palma aceitera, para que, digamos, tengas tú en tu casa tu aceitito, para que te frías, para que frías tus papas fritas, para que frías tu camote frito, etcétera, para que te des tus gustitos. La palma aceitera, ¿ya? Luego, en este caso, tenemos algunas especies de fauna. Bueno, acá voy a mencionar porque definitivamente la cantidad de fauna que hay en el bosque húmedo tropical es inmensa. El gallito de las rocas, ¿no? Es uno de los más representativos, más conocidos. El Rupícula peruviana, el gallito de las rocas. Luego acá dice el chuchupe, el paujil. ¿Ya? Si no me equivoco, el oso anteojos también lo encontramos en la rupa-rupa. El oso anteojos. Luego también como actividades económicas, en este caso tenemos que es una región aprovechada por la agricultura para la producción de café, cocoa y en este caso frutales. Ya, frutales. Bueno, con respecto a las principales ciudades, tenemos a la ciudad de Jaén, la ciudad de Bagua, la ciudad de Tingomaría, una bonita ciudad, Tingomaría, Chanchamayo, en la central, Tambopata. Definitivamente la Rupa alberga
toda una serie de ciudades muy atractivas, muy hermosas, que definitivamente que cuando uno va a esos lugares quiere quedarse y no volver. Eso me ha pasado, pero definitivamente uno tiene que volver uno tiene que volver con las actividades, con los quehaceres, ¿no? Luego, en este caso, vamos a ver la selva baja, ya para culminar la octava región natural que propone, en este caso, nuestro amauta Javier Pulgar Vidal, ¿no? En este caso, la altitud que corresponde a la Omagua, en este caso, va desde los 500 metros sobre el nivel del mar hasta los 80 metros, ¿ya? Hasta los 80 metros. En este caso, el significado de la palabra Omagua hace referencia a región de los peces de agua dulce, ¿ya? Región de los peces de agua dulce. El relieve, en este caso, está conformado, como los mencioné, por una gran llanura amazónica, ¿ya? El relieve está conformado por una gran llanura amazónica, que en este caso vendría a ser el piso inferior de la Amazonía, pues la zona donde está todo plano, porque hemos visto que la zona de Rupa Rupa aún contiene, digamos, montañas, ¿no? Montañas, es todavía empinado, ¿no? Todavía no hablamos de la llanura amazónica como tal, del piso inferior de la Amazonía como tal, ¿ya? Entonces, la Magua se va a encontrar básicamente en el extremo oriental del territorio, en el extremo oriental del territorio. Dice acá en relieves, vamos a encontrar a las tahuampas. Ya han visto en su momento qué son las tahuampas. De manera breve, las tahuampas son zonas permanentes o son zonas que están, digamos, en permanente inundación. Las tahuampas son zonas que están en permanente inundación durante todo el año. Y básicamente lo encontramos muy próximos a los cauces de los ríos. Las tahuampas están muy próximos a los cauces de los ríos y, digamos, se encuentran permanentemente inundadas durante todo el año. ¿Ya? También son conocidas como los aguajales o barceas. Seguro habrán escuchado esos términos. Las tahuampas también son conocidas como esos nombres. ¿Cómo han aprovechado los pobladores de la Omagua esta unidad geomorfológica en este caso, de las tahuampas? A través de las piscigranjas temporales, ¿ya? Lo que conocemos como piscicultura, ¿ya? Pero en este caso de manera temporal utiliza. Cuando hablamos de las restingas, ya también lo han visto, de manera breve, ¿qué son? Son aquellas unidades geomorfológicas que colindan con las tahuampas. Colindan con las tahuampas y en este caso las restingas no se van a inundar todo el año, sino que se van a inundar periódicamente, ¿ya? En el verano por lo general, casi siempre están inundadas, o siempre están inundadas en el verano, ¿ya? Obviamente en el verano austral inicia para nosotros ¿cuándo inicia? El 22 de diciembre. El verano austral, el equinoccio de solsticio, inicia para nosotros el 22 de diciembre. Entonces, durante estas temporadas es que, digamos, las restingas se inundan, ¿ya? También es utilizado las restingas para el cultivo de especies, ¿ya? Acá he puesto agricultura, pesca, ¿ya? Básicamente eso, ¿no? Y también, obviamente, acá en actividades económicas se desarrolla la cacería, ¿no? La explotación forestal y comercio, ¿no? Acá en fauna, por ejemplo, les he puesto el paiche, ¿no? Es un pez gigante, no sé si lo habrán visto alguna vez, pero el paiche es un pez de agua dulce gigante, que básicamente puede ser el tamaño de un perro, hasta un poco más grande quizás. Y bueno, otras especies, ¿no? Otras especies como el sajino, el charapa, las pirañas, etcétera, ¿no? Gran cantidad de especies encontramos en la Omagua, ¿no? Entre las principales ciudades que vamos a encontrar en la Omagua, básicamente vamos a tener a la ciudad de Pucallpa, la ciudad de Iquitos, la ciudad de Nauta, la ciudad de Puerto Maldonado, ¿ya? Ah, verdad, también me faltó decirles de que en la selva baja también están los altos. Los altos son áreas no inundables, ¿no? Seguro lo habrán visto también en su momento. En este caso, que los altos
se van a encontrar, como habíamos dicho, esta es una meseta, una llanura amazónica, ¿no? Pero, digamos, no es tanto, no hay que tomarlo literal, ¿no? Sino que también tiene sus ondulaciones. Y en la cresta de esas ondulaciones es que en este caso se van a encontrar los saltos. Y bueno, los saltos son utilizados básicamente para el desarrollo agrícola, ¿no? Porque definitivamente no se inundan. Y básicamente acá se cultiva básicamente el café, el cacao y especies frutales, ¿no? También también en esta zona de vida de la OMA tenemos a los filos, ¿ya? Los filos son zonas de transición, son zonas de transición entre, en este caso la Omagua y la Rupa-Rupa, ¿ya? Son zonas de transición entre la Omagua y la Rupa-Rupa, los filos. Bien, acá tenemos una imagen que sintetiza todo lo que hemos visto y básicamente cómo es que la cordillera andina es quien determina o es el factor más importante en este caso en la clasificación. Claro, es el factor que más se toma en cuenta en la clasificación de las 8 regiones naturales, ¿no? Ya, entonces, ahí hemos terminado. Entonces, ahí hemos terminado, chicos. A ver, ahora entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta, me la podrían hacer llegar a través del chat. Porque a continuación voy a proceder a compartir, en este caso, el material para resolver. Porque como saben, también debemos practicar, ¿no? Si no ponemos en práctica los conocimientos que hemos aprendido, nos vamos a olvidar. Siempre es así, hay que poner en práctica lo que aprendemos. Si no, de nada sirve. Entonces, a ver, ¿dónde estás? Acá, semana 17. Ya estamos ya en la semana 17, ¿ah? Ya prácticamente ya estamos cerrando el ciclo, ya. Ya hemos visto ya 17 temas de geografía. Entonces, a continuación, estoy abriendo el documento que vamos a proyectar en un momento, que corresponde en este caso al tema del día de hoy. Dice, profe, ¿el cóndor es de la Janca? Claro que sí, pues, efectivamente, el cóndor es de la Janca. De igual manera es la chinchilla, ¿no? La chinchilla también es de la Janca. Lo hemos mencionado hace un momento eso, chicos. Entonces voy a compartir el material para el día de hoy. Acá estás. Dice, ahí está, mira, ahí está. La pregunta cayó por su propio peso. Dice, el cóndor, a ver, quiero ver si están viendo, chicos, ¿están observando lo que estoy proyectando? Sí, ¿no? Ya. Entonces, efectivamente, la primera pregunta es la que ha preguntado en este caso su compañero Valentino Cornejo, ¿no? Profe, ¿el cóndor es de la Janca? Y efectivamente la primera pregunta dice, el cóndor es un animal característico de, en este caso, de la Janca, pues, ¿no? Como podemos observar. Luego, en la siguiente pregunta, nos dice, son geoformas que encontramos en la Rupa-Rupa. ¿Cuál es la clave en la número 2? Son geoformas que encontramos en la Rupa-Rupa. Ah, ¿cuál de estas es la Rupa-Rupa? A ver, clave 2. Se ve borroso, me dije. Bueno, a ver, voy a tratar de dar un poco zoom, ¿ya? Son geoformas que encontramos en la Rupa-Rupa, dice. En la Rupa-Rupa. ¿Están seguros que es la C? No, no creo, ¿ah? Ahí me han dicho que la clave es la C, restingas. ¿Ah? Las restingas hemos dicho hace un momento que corresponden a la selva baja.
No puede ser la C, pues. Acá en este caso la clave es besito, pongos. Los pongos son unidades geomorfológicas o son geoformas que corresponden a la rupa-rupa. Dice la 3. En la antigüedad el Perú estuvo dividido en tres regiones tradicionales, la costa, la sierra y la selva. Hoy en la actualidad hablamos de 8 regiones naturales, las cuales toman en cuenta la diversidad de flora, sí, los pisos altitudinales también, las características climáticas también, las culturas nativas también, la visión futurista, no, esto no tiene nada que ver. Y acá hay 4 que pueden ser, pero hay que darle el peso, pues, ¿no? Hay que darle el peso a, en este caso, a lo que más se ha tomado en cuenta, ¿no? A la hora de elaborar esta regionalización, que es el aspecto climático. Entonces, la 3 es la clave C, la 3 es la clave casita. Hay que dar acá, hay que jerarquizar. El más importante es el clima, ¿ya? La 3 es la C. Entonces, ahora vamos a la pregunta 4. Dice, indique la alternativa correcta en la siguiente preposición. En el relieve de la costa se incluyen, pregunta de examen de admisión UNI 2008-1, ¿cuál es la clave? ¿Cuál de estos son relieves de la costa? A ver, los leo. La 4. Ahí está, muy bien, Jonathan. Efectivamente, lomas, estribaciones andinas y desiertos son geoformas de la costa. Dice la 5, en la región de la selva, las regiones que permanecen inundadas casi todo el año y están pobladas de palmeras son inundadas casi todo el año. Hemos visto eso hace un momento, ¿ah? ¿Cuáles son las que periódicamente se inundan? Ah, las 5. En la región de la selva, las regiones que permanecen inundadas casi todo el año y están pobladas de palmeras son, a ver, las 5, ¿cuál es? Los tigres, los tigritos. Muy bien, ahí las chicas representando, muy bien, ¿ah? Miley me dice la B. Uy, no, lo siento, no es la B. Tengo que decirles que la clave es Restingas. Las tahuampas, pero ¿por qué me ponen chicos tahuampas, chicos? Si les había dicho que las tahuampas son zonas que permanecen constantemente inundadas todo el tiempo. Y acá y el enunciado dice dice casi permanecen inundadas casi todo el año. Las tahuampas permanecen inundadas todo el año. Acá dice casi todo el año. Si es casi todo el año, hemos dicho que las restingas son las que periódicamente están inundadas. Ya, entonces la clave es la A, la 5 es la A. Ya, la 5 es la A. Uy, uy. Uy, chicos, espera un momento, he perdido el material. A ver, de nuevo tengo que abrirlo. Ya, a ver, acá estás, ya, nos habíamos quedado en las 6. Dice, el clima de la región quechua se caracteriza por ser. A ver, chicos, clave, el clima de la región quechua se caracteriza por ser. ¿Cómo es el clima de la región quechua? Lo hemos dicho ya, hemos explicado cómo es el clima de cada unidad, perdón, de cada zona de vida, de cada región natural, ya hemos dicho cuál es el clima. Ya, a ver, quiero ver qué responden ustedes en la clave número 6. La 6. La 6. ¿Ah? Bueno, la 6, en este caso, la clave es la B. Es un clima templado con precipitaciones de verano.
un clima templado con precipitaciones de verano. Dice, ¿qué significado toponímico tiene la palabra Omagua? Eso lo hemos visto hace un momento, ahorita nada más, facilito. Peces de agua dulce. ¿Ya? La 8. ¿Qué criterio no utilizó Pulgar Vidal para clasificar a las 8 regiones naturales? ¿Qué criterio no utilizó Javier Pulgar Vidal para clasificar las 8 regiones naturales? Está fácil esa. La 8. A ver, chicos, antes que acabe la clase, ya estamos ya cerrando ya. No, pues la 8 no puede ser la D, chicos. Recuerden que la cordillera, gracias a la cordillera se determina la diversidad climática que tenemos en nuestro territorio. A ver, ahí se están equivocando, chicos. Hemos dicho, chicos, que todos estos aspectos que estoy señalando, excepto la A, son considerados, tomados en cuenta en las 8 regiones. Hemos hablado, por ejemplo, cuáles son los cultivos que cada región tiene. Hemos hablado de el significado toponímico de cada región. Recordemos que Javier Pulgar Vidal extrae estos términos toponímicos de los mismos pobladores que en este caso habitaron este territorio desde antes del nacimiento del Estado de la República del Perú. La altitud también es un factor utilizado para establecer las regiones naturales. Los conocimientos, esto lo dije, la sabiduría indígena. Pulgar Vidal, básicamente su libro que él publica es una recopilación de sabiduría indígena. Entonces la clave acá no tiene nada que ver la A, pues. Entonces la clave es la letra A. Entonces la 9 dice, ¿qué factor geográfico influye principalmente en la clasificación climática de los pisos ecológicos? ¿Qué factor geográfico influye principalmente en la clasificación de los pisos ecológicos? Uy, facilito. ¿Los tipos de suelos? No. ¿La diversidad biológica en cada región? Factor geográfico. Puede ser también la diversidad biológica, pero en este caso vamos a marcar la clave C debido a una cuestión de jerarquía, ¿ya? De jerarquía, de peso, ¿ya? Este es un factor fundamental para, en este caso, la clasificación climática de los pisos ecológicos. Ya, última pregunta, chicos, ya para cerrar, porque ya estamos con el tiempo. Dice la 10. Pregunta San Marcos, 2017-1. Dice, en la región natural de la Puna, predominan los suelos que tienen condición para la actividad. San Marcos, San Marquitos 2007-1. A ver, chicos, ya ustedes mismos son. Para cerrar, ya estamos con la hora ya. La 10, clave. Casita, ahí está Jonathan, muy bien. Ahí está, chicos, ya 20 puntos. Aseguraron 20 puntitos para ingresar. Ya, entonces vamos a marcar acá la C. Entonces, chicos, ya por una cuestión de tiempo vamos a cerrar hoy día acá la clase. Ya la próxima semana nos estamos otra vez encontrando. Espero que haya contribuido mi participación en la clase. Y espero, chicos, hayan, como les menciono, hayan captado la clase, ¿ya, chicos? Entonces, yo me despido, chicos, y ha sido un gusto compartir con ustedes la clase, y a continuación ustedes tienen su clase, si no me equivoco, de física, creo, ¿no? No recuerdo. Bueno, entonces, pero hasta acá ha llegado hasta acá ha llegado la clase, chicos, ¿ya? Entonces, se cuidan bastante y en este caso estudian también bastante, ¿ya? Estudian bastante. Conmigo ha llegado hasta acá. Se me cuidan mucho, chicos. Hasta luego. Bye, bye.